están? Mi nombre es Cristina Martínez, soy profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y me da mucho gusto estar aquí. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación a la Secretaría de Cultura, a la Universidad Autónoma de Coahuila, al Colegio de Postgraduados y al Centro INA Coahuila por la invitación para participar en el tercer conversatorio internacional en línea de El Camino Real de Tierra Afuera, que va de Zacatecas a Texas. Mi participación es con la conferencia Saberes y Usos del Agua, Supervivencia, Paisaje y Patrimonio. Tema enfocado en dos líneas de investigación, una que tiene que ver con un proyecto que tengo para el registro de los sistemas hidráulicos en el sureste de Coahuila y otro enfocado a los itinerarios históricos y culturales del Camino Real de Coahuila y Texas, proyecto en el cual me encuentro participando como colaboradora. Mi participación en el primer conversatorio planteaba el paisaje como un reflejo de la relación hombre-naturaleza, dicotomía que encuentra su expresión en diferentes niveles espaciales y temporales, y que va de lo local a lo regional y se expresa en patrones de variables temporales. Quiero decir que cada temporalidad, los grupos que habitan el territorio van dejando una huella. Desde los cazadores-recolectores, hace miles de años, ¿no? Mientras aprovechaban su territorio, cazaban, recolectaban especies vegetales, pescaban en algunos lugares, adaptaban algunos fogones para las reuniones, los mitotes, en las cuevas, las pinturas rupestres, van apropiándose del territorio y dejando una huella suave, ¿no? sobre el mismo. Esa es una forma de expresión. Otra, al pasar del tiempo, tiene que ver con estos grupos sedentarios que llegaron posterior, ¿no? Durante la época colonial y que tienen un impacto más fuerte sobre el territorio, de los cuales voy a hablar, ¿no? Entonces, las regiones que se encuentran en el noreste de México permiten establecer características comunes que articulan a las poblaciones a partir del uso de los espacios y de los recursos. Este territorio, como se ve en la imagen, por miles de años, como ya les dije, estuvo habitada solamente por cazadores-recolectores, que aprovechaban solo los recursos disponibles. Pero ¿cómo fue que los grupos sedentarios con una forma de producir y de extraer los recursos mucho más intensiva pudieron adaptarse a las condiciones del semidesierto? Para empezar, y para poder habitar este territorio, ellos tuvieron que crear espacios aptos para su ocupación. ¿Qué quiero decir? Que tuvieron que haber recorrido este territorio, ubicado los lugares que tenían manantiales o fuentes de agua a nivel de superficie y comenzar a construir sus poblados, ¿no? Desde la parte central hasta lo que necesitaban. Pero esta tarea, ¿no? Ardua, no hubiera tenido eco si no se hubieran o no hubieran contado con la tecnología para poder proveerse de agua. El agua en el semidesierto es una cuestión fundamental, ¿no? Es de supervivencia. Entonces, para poder ellos garantizar contar con agua las 24 horas del día, los 365 días del año, ellos necesitaron hacer una fuerte inversión en la construcción de sistemas hidráulicos que les permitieran abastecer sus necesidades de vida cotidiana, esto es, sobrevivir. Los asentamientos sedentarios de los siglos XVI, XVII y XVIII eran construidos y a veces, cuando las condiciones no eran favorables, abandonados. Estos a veces no tenían los suficientes recursos para comenzar a producir. Las condiciones de calor o de frío extremo también lo ponían al límite a sus nuevos pobladores, además del enfrentamiento constante de los ataques de indios y que sufrían, ¿no? Porque tenemos que tomar en cuenta que estos asentamientos estaban
insertándose en un territorio que estaba ya poblado por grupos de cazadores-recolectores, ¿no? Entonces estaban siendo invadidos y además tenemos otros grupos que están bajando del norte y que están siendo también expulsados de sus territorios, entonces están llegando aquí a tener enfrentamientos. Las poblaciones que tuvieron éxito generaron patrones de comportamiento que garantizaron su supervivencia. Y esto es que modificaron el hábitat para poder producir comida, ¿no? Y de esta manera transformaron el espacio dominado socialmente y además territorialmente. Y generaron lo que nosotros conocemos como misiones y presidios. Posteriormente podemos encontrar la configuración de haciendas y ranchos hasta latifundios. Cada uno de estos modelos implica un aprovechamiento y una administración del territorio diferente y que se debe de estudiar de manera separada y detallada. Los aprovechamientos intensivos de los recursos, la producción ganadera y agrícola en las diferentes épocas puso en práctica los saberes que tenían y actividades que fueron dando formas muy particulares a los paisajes, ¿no? Desde las construcciones, la traza urbana cuadriculada, hasta la configuración de los caminos principales que articulan parte del camino real y estos caminos secundarios que servían para el abastecimiento o para la comunicación entre las otras poblaciones. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, nos damos cuenta que el concepto de paisaje debe funcionar para poder visualizar las actividades productivas de las fundaciones coloniales a lo largo del camino real. El paisaje y los elementos que lo integran, como las galerías filtrantes, los canales, las acequias, acueductos y entre otros elementos, son testigos materiales de los pobladores que los utilizan. Y cada uno de estos elementos nos da referencia de una temporalidad, ¿no? E incluso hay elementos que fueron utilizados durante diferentes temporadas y con una visión o un estudio arqueológico y seguramente también los arquitectónicos, podemos empezar a describir estas ampliaciones o estas modificaciones y adaptaciones que sufrieron estos elementos a lo largo del tiempo y que se mantuvieron funcionando casi desde pues siglo finales del 18 hasta incluso algunos hasta la actualidad. Entonces, podemos entender que el agua fue determinante para el establecimiento de asentamientos y más aún para la conformación de las colonias con poblaciones estables y completamente sedentarias. El proceso colonizador de este territorio implicó un gran esfuerzo y la acumulación de saberes para los óptimos aprovechamientos de los recursos, ¿no? Eso fue lo que garantizó esta expansión hacia el norte y el éxito de las poblaciones que van articulando esto que nosotros conocemos y que se encuentra en la imagen de la izquierda como el Camino Real de Coahuila y Texas. Para conocer metodológicamente estas dinámicas de organización y aprovechamiento de los recursos, es necesario diagnosticar y observar con lentes de distintas disciplinas las configuraciones de misiones, presidios y pueblos, los asentamientos que permitieron la realización de estos procesos colonizadores y el desarrollo de estructuras de organización social, agrícola y ganadera que terminaron por transformar los territorios y los paisajes de esto a esto, ¿no? Algunas de las tecnologías, ¿no?, que se utilizaron desde los principios, ¿no?, de la habitación de estos poblados son lo que conocemos como galerías filtrantes. Este recurso tecnológico que provee de agua a las colonias, ¿no? A los asentamientos sedentarios, fue un éxito y permitió el éxito también y la supervivencia de estas poblaciones desde el siglo XVII, XVIII y XIX. Las fundaciones coloniales del noreste dejaron su huella por Coahuila,
Nuevo León y Texas. Y estos sistemas hidráulicos se encuentran presentes como elementos que permiten documentar la aplicación de tecnologías tanto mesoamericanas como iberoamericanas, ¿no? En Coahuila contamos con ejemplos arqueológicos de asentamientos de éxito y también de los que no lo tuvieron. El agua y los conflictos por la misma son el pretexto perfecto para visualizar la organización social y los modelos de administración de las poblaciones ubicados a lo largo del Camino Real de Coahuila y Texas. Los cambios y las continuidades de las poblaciones tienen que ver con el dominio de los recursos, pero además con la organización y las estrategias sociales que refuerzan y mantienen la reproducción y aplicación de los saberes. Acciones que se han mantenido vivas con las tradicionales, con las tradiciones y los usos del agua en algunas poblaciones, ¿no? Hay poblaciones como Parras que todavía tienen estos sistemas funcionando, aunque no en su totalidad, y a ellos están asociados diferentes rituales, organización, y también en el recuento histórico podemos encontrar documentos que nos narran los conflictos y las batallas que hay, no solamente con los indios, pero cuando estos desaparecieron, entre los diferentes usuarios del agua. Entonces, el acceso y control al agua no solo tiene que ver con la ubicación de los manantiales y las fuentes de agua, también es importante el conocimiento territorial, la apropiación del mismo, además de contar con la tecnología y los conocimientos para administrar, distribuir y utilizarla. En este sentido, parte de la propuesta que tengo o que estamos manejando en la investigación tiene que ver con hacer un registro del sistema de apropiación del recurso del agua, ¿no? Es buscar el agua como hilo conductor para entender todos estos procesos, tanto tecnológicos como de conocimiento, como de organización de las comunidades y de las sociedades de regantes. Entonces, que mantuvieron productivo el noreste. Entonces, la propuesta es empezar a buscar estos fuentes de agua desde un inicio hasta que el agua, o sea, como hilo conductor, llegar desde un inicio hasta que el agua es utilizada o desechada. Entonces, comenzaríamos por las fuentes de agua, que podrían ser manantiales, tajos o galerías filtrantes o los pozos. Y esto nos llevaría a seguimiento, ¿no? Siguiendo el agua, que va conducida por acequias, por canales, que llega hasta los estanques donde es acumulada, que mantiene su flujo a través de los acueductos y que además sobre el tiempo van insertándosele elementos para la producción, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? Hasta poder llevarlos a su fin último, que es la agricultura, ¿no? Entonces, los usos del agua también implica, ¿no?, que este seguimiento al agua vaya hasta el uso que se le esté dando, ya sea agrícola, ya sea doméstico o industrial. Y una vez que pasa por estos usos, también hay un desecho, ¿no?, que se va al drenaje o que son encausados nuevamente a los cauces de los arroyos o simplemente son absorbidos hacia el subsuelo. Más o menos la idea sería, como ustedes lo están apreciando en la pantalla, ¿no?, ir siguiendo el agua desde que sale de la montaña, pasando por los acueductos, cuando es almacenada en los estanques, hasta su fin último, que es irrigado o desechado. Estas secuencias pueden ser tomadas en cuenta a partir o documentadas a partir de los mapas o de los registros que hay en los archivos donde se habla de las diferentes fuentes de agua, las medidas, ¿no?,
y que se les tomaban cuando se hacían aforos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de un contrato de consolidación de aguas. Este es de Parras, que se realizó en 1899 y donde se mencionan varias fuentes de agua que fueron medidas y que fueron registradas con sus usuarios. También podemos encontrar en los archivos algunos mapas, cartografía de las haciendas o del territorio en general para poder ubicar las fuentes de agua y los usos que se les estaban dando, agrícolas o ganaderos, para la producción de forraje o para la producción de viñedos o de algunas otras cosas que tenían en las poblaciones. El ejemplo que traigo más de detallado es el de Parras de la Fuente. Aquí tenemos una carta topográfica ya del siglo XX que nos permite ver también esta expresión del agua en la configuración de los huertos y de áreas productivas. Aquí ya tenían nogales y muchas hortalizas también y huertos, ¿no? Para poder hacer el análisis y el seguimiento como se estaba planteando, es factible o es un elemento que ayuda mucho. Son tanto las cartas topográficas como la foto aérea y algunos mapas satelitales. Una herramienta que utilizamos para poder medir la extracción o el tiempo de construcción de las galerías filtrantes, que ya se habían explicado al principio, fue compararlas con estos mismos elementos o el tiempo de construcción de estos mismos elementos que se da al sur, ¿no? O en el altiplano. Hay una tesis que habla sobre la construcción todavía en el siglo XX de galerías filtrantes en Puebla. Entonces, para poder hacer como un cálculo de cuánto tiempo pudieron haberse tardado en construir galerías filtrantes en Parras, tomando en cuenta los tipos de suelos, la compactación de la tierra, el tipo de herramientas, se empieza a hacer cálculos y de acuerdo a lo contabilizado en las galerías de Puebla, podemos empezar a calcular los registros de construcción de las galerías que hay tanto en Parras como en Saltillo, como en Ramos, como en Monclova, como en algunas otras poblaciones que se encuentran a las orillas de este camino real. Entonces, los tipos de agua. Podemos contar con galerías filtrantes, manantiales y pozos, como ya los habíamos mencionado, con una forma constructiva y con tecnologías, ¿no? Tanto para la construcción como para la limpieza y el mantenimiento, que son parte de los rituales que se utilizan para mantenerlas funcionando desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad. Hay algunas, ¿no? Entonces, es importante la apropiación del conocimiento por los regantes o por sus usuarios para poder mantener las obras vivas. Una vez que el agua es extraída de los cerros o del subsuelo, el agua es conducida por canales y acequias hasta que llegan a los estanques, ¿no? Y en estos estanques es almacenada y de ahí vuelve a salir el agua para los diferentes usos que se tenga planeado, ¿no? Podemos encontrar a lo largo del territorio y en las diferentes poblaciones sistemas hidráulicos como acequias, canales y acueductos, algunos construidos de tenistete, otros de calicanto, algunos solamente están cavados en la tierra, ¿no? Pero están presentes, porque eran fundamentales, básicos para la supervivencia de las poblaciones, ¿no? Son parte del esqueleto de las poblaciones. La construcción de acueductos también, que algunos ahora ya se encuentran, este es de Ramos Arizpe, que ya se encuentran en desuso. La presencia de estructuras como desde los estanques grandes a los estanques pequeños y algunos chiquititos que eran conocidos como baños y de los cuales tengo referencias, no solamente en Parras, sino en Saltillo, en Monclova y en Musquis, ¿no? Que eran parte del sistema de riego y que permitían no solamente almacenar, sino
que daban pie a otro tipo de uso que no era el agrícola, sino más bien como el recreativo, ¿no? Estos baños a los que iban familias completas a pasar un fin de semana o una tarde calurosa con la familia, los niños, entonces se reunían, iban a bañarse en familia a estas pequeñas como estanques familiares. También tenemos otros más grandes, como estos de Hacienda Perote, los Tajos de la Borrega, el Ojo de Apolo, ¿no? Que también se encuentran en Parras de la Fuente y que tienen una función, sí, recreativa, pero también de almacenamiento para el riego de los terrenos más abajo, donde se cuenta con nogales, vides y otro tipo de árboles frutales. Una vez que salen de los estanques, los sistemas hidráulicos o estos sistemas de acequias o canales, tanto superficiales como subterráneos, van conduciendo el agua a largas distancias, cruzando casi toda la parte de Parras, hasta atravesando por las casas o las colonias, hasta llegar del otro lado a campos de cultivo o más huertas, ¿no? Más o menos podemos ver aquí un ejemplo del seguimiento y los diferentes elementos donde para el agua o donde se almacena y por donde va siendo conducida para poder llegar a su destino final, que puede ser un campo de cultivo o también en algunos momentos industrial, ¿no? Por ejemplo, este acueducto que iba para la fábrica de la Estrella, que era la productora de mezclilla y donde se teñía la mezclilla, ¿no? Dentro de la fábrica. Parte del seguimiento es ubicar los elementos nodales de este sistema o de estos sistemas en la población y tratar de desentrañar, de dibujar y de entenderlos como un sistema separado primero en físico, desde su fuente hasta la parte final. Después nos vamos a ver que, o vamos a encontrar que esto es mucho más complejo porque no es un solo sistema que se bifurca en varios, sino hemos encontrado hasta ahora unos 16 confirmados que se encuentran en este mapa desde el principio hasta el fin. Y a esto todavía, ¿no? Estos sistemas son los que permitieron el cambio de un territorio de semidesierto a un territorio con una población sedentaria, con una producción bastante buena de productos, de tal manera que podemos encontrar a estas poblaciones como si fueran oasis en el desierto, ¿no? Entonces tenemos esto y la transformación de esto con pequeños cauces o arroyos de agua a esto, ¿no? Paisajes, recreación, cosecha de peces, los huertos de nogales, o sea, todo eso hace un cambio importante en la organización social, en la estructura social y en las actividades que se hacen al interior, ¿no? De las comunidades. Entonces, esto también implica una transformación del paisaje, ¿no? La infraestructura hidráulica. El proceso temporal va a influir en los cambios y eso nos va a permitir tener como marcadores temporales que nos indiquen los cambios en los usos de los recursos, desde lo menos intensivo hasta lo más intensivo. Y estos cambios también nos van a dar como eh, referencia de los cambios tecnológicos. O sea, cuando llega el ferrocarril, el uso y la producción se vuelve todavía mucho más intensiva y por lo tanto se requieren tecnologías, maquinarias agrícolas para la producción en mucha mayor escala y un orden distinto para el territorio, ¿no? La inversión en una infraestructura de haciendas, de almacenaje productiva, mucho mayor para poder abastecer a la región o a una región mucho más grande de productos que se estaban comprando y vendiendo, no solamente a nivel regional, sino a una escala mucho mayor, ¿no? Todo este territorio que en el siglo XIX se encontraba completamente produciendo y poblado, ¿no? En manos del latifundio de las propiedades de la familia Sánchez Navarro. En finales del siglo XIX y principios del XX
vienen todos estos empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que comienzan a invertir en la región y la visualizan como algo productivo. Y posteriormente, para el siglo XX, con la revolución y la reforma agraria, el uso del territorio cambia, ¿no? La estructura, la organización ya no es la cabeza de un líder, de un propietario o de un empresario organizando o planeando un gran territorio. Ahora tenemos ejidos a los cuales se les dota de agua y que en algunos casos cuentan con tierras suficientes y poquita agua, y en algunos otros tienen que luchar por su agua, ¿no? Hay veces que el agua, la dotación de tierra, no llega al mismo tiempo que el agua, y que en algunos casos pasaron hasta 20 años en lo que el agua les fue otorgada. Entonces, estas poblaciones que llegaron a un lugar que parecía oasis tuvieron que enfrentar la concesión de un terreno que de repente ya no contaba con agua y que no estaba siendo visualizado de una manera regional o como un territorio grande, productivo, como se manejaba durante la hacienda, sino fraccionado. Entonces, eso implica que los pobladores o los nuevos pobladores siguieran patrones de producción diferentes y comenzaran a invertir más en eh, en la ganadería o en el cuidado de chivas o en otro tipo de producción que ya no era el agrícola, faltaba el agua. Entonces, a partir de estos cambios en la tecnología, en el crecimiento poblacional, en la llegada de empresarios, la llegada del ferrocarril, las revoluciones o las fracturas sociales, el reparto de las tierras con una nueva organización, implica un cambio o varios cambios en el paisaje que pueden verse, ¿no? A simple vista con restos de las estructuras que pertenecen a cada uno de estos momentos. Y todo esto, aunque se hace visible o lo podemos encontrar tanto en bueno, lo más viejo, siglo XIX, hasta lo colonial, en los documentos históricos, en los registros de conflictos, en los pleitos legales, pero también lo podemos documentar con las comunidades, con los usuarios que todavía hacen uso y que mantienen estos sistemas vivos, ¿no? En la actualidad, tanto en Parras como en algunas otras poblaciones, y que es importante registrar para poder entender cómo la organización social le da vida a estos sistemas y cómo esto que habíamos visto como un solo sistema de repente se cruza con otros sistemas a partir de una organización social que mantiene vivos estos usos del recurso todavía en la actualidad. Cada uno de los sistemas cuenta con una organización de usuarios que va cambiando y se van seleccionando, se van eligiendo y cuentan con un registro, un consejo de vigilancia, hacen mantenimiento, ya sea que paguen cuotas o que cumplan con faenas para la limpieza o el mantenimiento de todo el sistema en general, desde la limpieza dentro de los tajos hasta las lumbreras, hasta el sistema de acequias y de estanques. Es algo que tiene que tener mantenimiento al menos una vez al año y que poco a poco se ha ido como olvidando o perdiendo el conocimiento, y ahora solo queda en manos de algunos regantes. La compra, venta, distribución de agua, las sustituciones espaciales, los horarios, todo eso es parte de una tradición y la gente la guarda en la mente, ¿no? A veces está escrita, pero no siempre. Y además los acuerdos a veces son de palabra y es algo interesante entender cómo es que se da estos usos del agua, y con los documentos, comparando el presente con el pasado, comenzar a leer entre líneas en los documentos cómo es que pudieron haberse cambiado los derechos de agua, cómo es que se utilizaban no solamente el agua para lo agrícola, sino también para cuestiones de rituales o de cuestiones de ocio o diversión,
¿no? Dentro de las diferentes épocas en la historia. Para la producción industrial, ¿no? Y por último, o sea, ya cuando llegan al final del sistema, tenemos los residuos, ¿no? Que quedan después del uso del agua, ¿no? Son unos los residuos o el uso agrícola generalmente pues se queda los surcos o las cajas de agua o los cajetes que hacen para los árboles o los huertos. Sin embargo, el uso doméstico tiene un drenaje o una expulsión del agua que ya ha sido utilizada, ¿no? De manera doméstica, y el que tiene un desecho mucho mayor y además de alto impacto al terreno es el uso industrial, ¿no? Cuando sale ya después de la fábrica o que trata textiles con el agua caliente, con los químicos que llevaba, ¿no? O jabonosos, o dependiendo de las industrias o los parques industriales que en la actualidad se encuentran alrededor y que hacen uso de estas acequias o de estos canales o de los sistemas hidráulicos para el desecho del agua ya tratada o procesada. Entonces, un poco para concluir. Desde la arqueología y desde la historia o desde la arquitectura, o incluso desde el lente del patrimonio, el análisis de los usos del agua fácilmente pone en evidencia las relaciones de poder. El caso de Parras de la Fuente permite analizar metodológicamente la idea de los sistemas hidráulicos y además registrar un sistema de inicio a fin como una metodología implica el registro y la descripción de las dinámicas de organización, además de las luchas y las resistencias. El uso de las tecnologías y un marco legal para apropiarse del agua en el desierto fueron y son los factores que cambiaron los paisajes y las dinámicas sociales en el noreste novohispánico, incluso también en la actualidad. Y me gustaría decir en este punto, y a manera de conclusión, que los saberes y el uso del agua fueron los fundamentales para la supervivencia y que los paisajes creados son también parte del patrimonio y testigos de las actividades cotidianas que formaron y forman parte de la vida de los poblados a lo largo de los itinerarios históricos y culturales de los caminos en general, y del Camino Real de Coahuila y Texas en particular. Pues muchas gracias por su atención. Yo me despido gracias también a los que me invitaron. Espero que si tienen alguna duda, ahí está mi correo y que me la hagan llegar vía mail. Hasta luego.